Buen día, bienvenidos a Línea Ciudadana. Soy Alejandro Cambrón y el día de hoy estamos con Ana Gabriela Velasco Hernández, quien algunos de ustedes la conocerán porque de hecho escribe para Línea Ciudadana en la sección de tecnología. Gaby, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. El motivo de esta entrevista va a ser una entrevista muy curiosa. Yo le dije a Gaby que no le iba a decir de qué. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Pero bueno, de hecho, parte de lo que ha vivido Gaby es lo que ha vivido una gran parte de la población, que tendrá que ver con el COVID-19, pero todavía no lo voy a adelantar tanto. Primero les quiero platicar un poquito de Gaby. Gaby, además de que escribe con nosotros, también es recién graduada de Ciencias Políticas. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué Ciencias Políticas? ¿Por qué elegiste esa carrera? ¿Sabes qué? Yo sabía que me ibas a preguntar eso. No sé por qué, pero dije, eso va a ser lo que me va a preguntar. Realmente fue muy extraño el cómo es que yo decidí estudiar Ciencias Políticas, porque como bien sabes, yo no estudiaba, no tenía ni siquiera una carrera relacionada a esto. Yo soy técnico en programación. Y fue muy raro porque yo fue como el cuarto semestre de la prepa, en ese entonces estaba yo en el CBT, donde dije, quiero estudiar esto, porque pasa que a mi hermana en la secundaria le querían cerrar su escuela. O sea, y fue así como de no, y que no saben qué escribir, y que no sé qué. Y en eso digo, pues mira, como era una escuela, o sea, mi hermana no es una persona con discapacidad, pero la escuela en la que estaba era para personas con discapacidad en su gran mayoría. Entonces dicen, pero es que no sabemos qué escribir. Y yo, pues es muy fácil, escriban esto. Y yo les di como todo el guión. Y de ahí surge que el director de la escuela le dice, ¿tu hermana qué estudia? Dice, no, pues mi hermana está en la prepa. Dice, pero está en prepa normal o está... Dice, no, mi hermana está en eso. Dice, ella tiene mucha afinidad como de ciencias políticas. En ese entonces, o sea, ni siquiera, ¿no? Y ya después llega el momento en donde se hacen las ferias de universidades. El TEC de Monterrey nos invita a un evento que era BTEC en ese momento y yo decidí entrar a Ciencias Políticas como para indagar en Ciencias Políticas en el día del evento y en Programación o en Ingeniería en Software. Y las dos me llamaban la atención, pero algo me jaló más a la línea de Ciencias Políticas por todo lo que lleva a la humanidad y todo. O sea, Ciencias Políticas es muy amplio, como tú lo sabes. No sé, o sea, creo que fue más como esa parte y el de, bueno, es que ¿por qué nosotros como ciudadanos? O sea, yo siempre fui de, cuando tengo credencial voy a votar. O sea, creo que yo desde ese momento ya tenía conciencia. Inconscientemente, desde antes, o sea, yo ni siquiera la idea de partidos políticos ni nada. Mi familia era como de un partido y siempre de que política en la casa y todo. O sea, en la mesa no, porque pues no, pero como la plática se llevaba de política y ya vieron que pasó esto, o sea, era como algo que estaba dentro de, pero pues que realmente lo desarrollé hasta después. ¿Y por qué? ¿Cómo fue esta transición? O sea, ¿cómo fue la transición de haber pasado del ordenador a decir, voy a meterme con la gente? ¿Cómo es esa transición? Pues la verdad, ¿qué crees? O sea, durante el periodo de preparatoria yo, aparte de que estudié programación, era una persona muy sociable, o sea, yo podía socializar con cualquier persona. De hecho, algo que todos me decían era, es que tú conoces a toda la escuela. Tenía amigos o sea, cuando yo iba en primero, tenía amigos que ya iban a salir en sexto. O sea, yo era como que la primera semana ya tenía amigos de sexto, de cuarto, o sea, yo tenía amigos en todos los grupos. En los dos turnos, o sea, yo iba en el turno vespertino y así, o sea, era amiga de los maestros, me llevaba bien con ellos, con los directivos, bueno, con directivos hasta cierto grado, tampoco tanto. Entonces creo que eso es como que no me complicó tanto hasta el momento de tal vez empezar clases, o sea, mi mamá no sabía que yo iba a entrar a Ciencias Políticas, ella solamente pagó mi ficha. Porque cuando yo saqué mi ficha, pues no decía para qué carrera iba, solamente decía el costo del examen, porque hice examen para la Universidad Autónoma. Por cosas ya no quise ingresar. Pasaba ahí las
situación en donde pues dije no, o sea, como que ya no me llamó la atención y el colegio pues yo lo ubicaba desde antes. Pero creo que fue más como el punto, cuando yo entré a clases, donde sentí como el cambio, porque ya no era métete a líneas de código, ahora es métete a leer libros sobre este tema o así. Y creo que fue más el empezar las clases, el primer parcial, la primera semana adaptarse, allá no son líneas de código, ahora adáptate a las personas que tienes que ver, ya no es enfocarte en la computadora, ni desvelarte por hacer líneas de código, ahora es desvelarte por hacer la lectura de tu libro y hacer tu ensayo, o sea, fue totalmente diferente. Totalmente. Y precisamente lo que, a lo que voy a terminar en esta parte y es interesante, ¿por qué o cómo Manu te ha ayudado a haber tenido este conocimiento de computación para la carrera? O sea, ¿te da una cierta ventaja sobre los demás compañeros? Pues a lo mejor en algunas cosas sí, porque yo veía que muchos de mis compañeros teníamos problemas, o sea, porque yo me incluyo, no era la mejor alumna, nunca me voy a considerar la mejor alumna porque hay personas mejor, pero sí me consideraba una alumna buena, o sea, en lo que yo me considero una alumna buena. Y a veces mis compañeros o los propios profesores tenían problemas para algún software en la computadora y es, no, pero es que muévele aquí maestro para que lo pueda instalar. O sea, las instalaciones de programas era como donde causaba conflicto con algunos de mis compañeros que pues no le metían tanto a la computadora. Y pues realmente era porque también yo ya traía ese conocimiento y mis presentaciones se veían totalmente diferentes a las de mis compañeros. Tal vez yo le ponía animación, las hacía en un software en línea, o sea, había un equilibrio entre lo que estábamos viendo y lo que yo sabía. Y lo sentí más como al final, o sea, cuando empezó todo lo de la pandemia, lo del COVID, era de ayúdanos a instalar esto, ayúdanos a configurar. Entonces, o sea, hasta para el manejo de redes sociales, para mí se me facilitaba más que a algunos de mis compañeros. Eso es algo interesante y hacia dónde vamos. Porque precisamente el grueso de esta plática lo que quiero preguntar, y te voy a dar una responsabilidad, te voy a dar la responsabilidad de hablar por todos los estudiantes. Porque precisamente te tocó vivir la última parte de tu carrera en entrar con el COVID-19. ¿Cómo fue esa transición? Y sobre todo a lo que vas a llegar, a lo que quiero llegar es ¿cómo fue graduarse con COVID-19? O sea, ¿cómo fue desde que entró? A ver, es parte de lo que me gustaría que me platicaras. Pues fue bastante complicado porque fue buscar las alternativas con los profesores de cómo vamos a trabajar, porque el último día que vimos a clases, o sea, fue de regresamos en 2 semanas, ¿no? O sea, es lo que todos sabíamos. Entonces empezamos a ver cómo vamos a trabajar, los profesores hacían la planeación para estar en clases, o sea, para venir presencial, porque a veces el estar presencial nos ayuda más que estar virtualmente. Porque virtualmente pues a veces no ponemos la atención que toca y entonces fue con los profesores buscar las plataformas, ayudarlos a configurarlos, a los compañeros también decirles mira, pícale aquí, métete acá. Hubo profesores que lo hicieron vía Facebook, o sea, fue bastante complicado, pero creo que sobre todo las materias que son un poco más teóricas fue donde batallamos más porque era de maestro, pero es que aquí, ¿y cómo hacemos? Y era, o sea, a veces presencial teníamos como ciertos problemas, pero el maestro era de, pues mira, es esto y es esto. Entonces creo que sí hubo como cierto problema, porque a veces programábamos clases entre semana y pues compañeros que no podían asistir, ¿no? Porque pues ellos ya tenían su horario fijo, donde podíamos venir solamente 2 días a clases. Entonces el programar clases en otros días, en otras horas, no nos ayudaba. O sea, porque no estábamos todos y a veces los profesores tenían que regresar a tomar algún tema. Entonces fue bastante complicado. ¿Hubo compañeros tuyos que dejaron de estudiar por esta situación? No,
Afortunadamente no tuvimos ninguna deserción en el grupo, pero sí fue bastante complicado el poder avanzar en el cuatrimestre con todo lo de la pandemia, por el internet, o sea, compañeros que no viven en Pachuca o que son de fuera, son foráneos, batallaban para poder conectarse a internet, o sea, para tener una conexión estable, porque ellos dicen, es que aquí llega, pero es intermitente, o si llueve se va la luz. Entonces, fue un rollo también, o sea, fue un desafío poder terminar la licenciatura en línea. Tanto para alumnos como para maestros, me imagino, no sé, que alguna experiencia de algún maestro que no haya podido conectarse, que haya tenido alguna complicación así. Tuvimos en un caso con un maestro que al principio le daba problemas en poder conectarse porque, o sea, sí maneja computadora y todo, pero como que las plataformas que elegimos no se adecuaban correctamente al uso que le daba, ¿no? Porque usábamos la plataforma de Zoom y el micrófono no le funcionaba, la reunión no funcionaba, se caía, o sea, nos pasó muchas cosas. Hasta una compañera tuvo un problema de que Zoom no le dejaba escuchar el audio. O sea, ella le daba para escuchar y no le permitía escuchar el audio. Entonces fue un rollo poder pasar de Zoom a Meet o buscar alguna otra alternativa, Skype, Messenger. O sea, fue un rollo. WhatsApp. Hicimos llamadas por WhatsApp que era como lo más estable para nuestro grupo. Precisamente esta oportunidad que tú tienes de trabajar con programas, con esta situación, te ayudó por supuesto en esta parte. Sí, bastante. Pero hay una diferencia radical entre estudiar presencial o estudiar vía online. Pues yo digo que sí, al menos nosotros como grupo, porque es un grupo pequeño, éramos 4 personas, sí lo sentimos porque a veces en clase pues nos apoyábamos entre todos, es que ya no alcancé a ver qué era esto, y te decían es esto y te explico, o sea, en el mismo día en donde tú a lo mejor el profesor sí te quería explicar pero acababa el tiempo, pues el compañero te decía, mira es que faltaba esto, te falta entender esta parte. Y tal vez en clases virtuales sí lo podíamos hacer, pero era más complicado porque ya no había como la misma interacción y como que a veces quedabas con dudas. O sea, es de sí, y le preguntábamos al profesor, no la resolvía, pero había como ciertas cosas, por ejemplo, te comento, las materias más teóricas de derecho, o sea, por ejemplo, derecho electoral, procesos electorales, que fueron las 2 últimas que cursamos, sí fue un poco, te toca investigar también a ti por fuera, o sea, buscar algo para que complementes lo que el maestro te está diciendo, porque el maestro está cumpliendo con el horario y está cumpliendo con lo que tienes que aprender, pero a lo mejor ya no tenemos la misma parte, el mismo tiempo de poder preguntarle como teníamos en clases presenciales. O tal vez la interacción que teníamos, porque fue totalmente, o sea, los problemas que tuvimos fueron bastantes. ¿Tú creías, al ver pasar los meses, ya te habías hecho la idea de que ibas a terminar, o sea, tu carrera, ibas a llegar al final de tu cuatrimestre y que nunca ibas a ver a tus compañeros otra vez en vivo? ¿Cómo fue ese proceso? Fue bastante complicado porque como grupo éramos muy unidos, o sea, era de todos los viernes llegábamos y a lo mejor en la primera clase pues ya no, pero en la siguiente clase nos íbamos a comer a la tienda, desayunábamos juntos, o sea, fue bastante complicado porque además, o sea, ya no era lo mismo poder platicar con ellos de lo que había pasado en su día anterior o así, por videollamada, que platicar con ellos presencial, ¿no? O sea, ya no había como esa interacción humana que necesitamos para no perder la cabeza. Creo que el hecho de que yo pueda convivir con más gente en mi casa me ha ayudado, pero igual después de un rato es un rollo. Afortunadamente, y también les platico un poquito de Gaby, Gaby tiene la ventaja, porque la verdad es una ventaja, de estudiar
y trabajar en el mismo lugar. Sí. De hecho, es donde estamos, es el Colegio Libre de Hidalgo. Un saludo a todos los que forman parte de esta familia. Pero, ¿cómo fue el hecho de decir, ya voy, digo, en el punto que las autoridades dejaron que las personas fueran a sus trabajos? ¿Cómo fue, pues ya voy a trabajar, pero no voy a estudiar, ¿no? Y siendo en el mismo lugar, ¿cómo fue ese sentimiento? ¿Qué te causó? No, o sea, fue una sensación bastante extraña porque pues yo, como tú lo comentas, o sea, trabajo y estudio en el mismo lugar y llegaba la hora de donde yo en mi horario de día a día, clases presenciales, pues yo llegaba y mi horario ya era estar en mi escritorio, o sea, donde yo estoy, ya no era estar en un salón, ya no era estar con los compañeros ni con el docente enfrente, ya era estar en la computadora todo el tiempo, y creo que sí lo sentí bastante porque, o sea, ya era como muy diferente, ya no era poder ver a tu profesor, saludarlo, o sea, obviamente lo íbamos a hacer, pero ya no era como la misma sensación de, hola maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿No? O sea, era, hola maestro, y ya no podíamos decir cómo le ha ido porque lo habíamos visto toda la semana. Claro. Entonces, como esa parte donde lo veía solamente un día y ahora lo ves toda la semana, como que hasta cierto punto fue bueno porque pues cumplíamos y cubrimos todo lo que teníamos que cubrir, pero se llegó a perder como esa interacción o esa empatía que teníamos entre todo el grupo, no así de que ahí ya me caes mal, ¿no? Pero tal vez el poder platicar presencial y, mira, me pasó esto esta semana, y a ti cómo te fue, y cómo me puedes ayudar en esto, o en cómo me puedes ayudar en otro, o sea, así fue, y parte de que a veces hay docentes con los que teníamos la oportunidad de poder desayunar, o poder ir a comer, o sea, a lo mejor era comprar algo y llegar todos y comer en el salón antes de empezar la clase. Pero se perdió totalmente esto y era así como de que sí le pongo atención, me gusta su clase, pero hay una distancia donde pues ya no podemos interactuar como siempre. Claro. Y precisamente todo este conflicto del COVID le trajo a todos un cambio radical. Pero aparte, y lo pregunto porque pues es tu área, en la ciencia política se vivió una época, sobre todo aquí en Hidalgo, muy interesante, que fue las campañas electorales, también se vivieron con COVID-19. ¿Cómo fue ese análisis, esa perspectiva que te dio a ti de decir, bueno, viene otra elección, ya sabes lo que hay que hacer, pero espera, hay COVID, es muy distinto? ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad fue bastante complicado porque cuando empezó todo lo de COVID y que llegó a Pachuca, de que ya no, o sea, llegó la restricción y el semáforo pasó de estar en verde, anaranjado y a rojo, fue bastante complicado porque la verdad ya era un proceso que ya estaba iniciando, que ya estaba empezando la campaña, bueno, la pre-campaña en ese momento, y al llegar el COVID y que se instalara en Pachuca, en Hidalgo, totalmente fue bastante complicado porque ya no se podía llevar a cabo el proceso. O sea, teníamos la incertidumbre de qué iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? O sea, el ayuntamiento se termina en septiembre. ¿Qué vamos a hacer? O sea, no sabíamos qué iba a pasar con los municipios, cómo iba a quedar la administración. Obviamente están los concejales, pero realmente no sabíamos qué iba a pasar con las elecciones. Decíamos, las van a empatar con las del 2021, van a quedar todas juntas, no va a poder participar los partidos que sean de nueva creación, los partidos locales, qué va a pasar con ellos, es su primera elección, su primera participación, si no tienen tal vez el porcentaje pueden perder su registro. O sea, fue un rollo totalmente porque veíamos personas que ya tenían su plan de trabajo para ese momento, con tal vez desarrollada ya la campaña totalmente, y llegó el COVID y fue alto todo, o sea, alto total, no puedes avanzar, las campañas se quedaron totalmente paradas. Y creo que cuando se restablece el proceso,
Igual hubo como una parte donde hubo irresponsabilidad por parte de la ciudadanía, porque todos salíamos. Entonces, de que vamos acá, vamos allá. Cuando empezó todo en Hidalgo, era como la restricción, se veía más. No había tanta gente en la calle, todos traían cubrebocas, nadie quería salir. O sea, estábamos en pánico. Ya pasó como el paso del tiempo, la gente empezó a salir, o sea, ya no podían estar en su casa todo el tiempo, conviviendo con las otras personas. Entonces, ahí es donde todo cambió para Hidalgo y es donde pasamos de un semáforo anaranjado a un semáforo rojo. Y de eso dependió también mucho el proceso electoral. O sea, eso dependió del atraso de las elecciones. Luego las sesiones extraordinarias que hizo el INE con el IE para ver se va a hacer o no se va a hacer, qué va a decretar o qué no, o sea, se van a llevar a cabo, cómo se van a llevar a cabo, qué medidas, cómo se van a llevar a cabo, en dónde, qué fecha. O sea, fue totalmente un caos. ¿El resultado electoral era lo que te esperabas? Pues veíamos cambios, o sea, desde antes ya se empezaba a notar posiblemente, lo diría yo, una cierta desconformidad o desilusión por parte de la ciudadanía que ya tenía como fe instalada en una persona. O sea, sí se empezaba a notar. Sí, la verdad, sí esperábamos ese resultado porque se empezaba a ver desde antes cómo venía trabajando, cómo se venían trabajando todos y tan solo las estructuras de los partidos políticos se veían. Tal vez se podía detectar que iba a haber un voto de castigo para el Partido Acción Nacional. Se detectaba por tal vez la administración que tuvo la exalcaldesa Yolanda Tellería, se notaba. Morena tenía el efecto López Obrador, en estas elecciones no lo tenía. Tal vez el doctor Pablo Vargas tenía cierto apoyo, pero pues se iba disipando con la gente, ¿no? Tal vez no era la persona que la gente del partido quería, que no quería tal vez algún grupo, pero sí se veía, o sea, sí se podía detectar antes de, y aunque se va a sonar chistoso, pero que las encuestas del colegio sí lo empezaban a detectar, la gente no nos creía. Nadie creía que, es que están creando tendencias, pero eran los resultados que estaban arrojando las encuestas. O sea, se empezaba a notar desde inicios de año que se venía arrastrando esto, donde ya no ya no estaban contentos con los resultados que se estaban dando. Gaby, no sé si tú, o quiero suponer que lo hiciste, ¿Okay? diste un seguimiento, porque bueno, al menos por todo lugar estás en toda esta sección de tecnología, dentro de la Universidad y demás. No sé si seguiste cómo fue lo de las urnas electrónicas que llegaron aquí, que fue la primera vez que se ocuparon. Platícanos un poquito de eso. De hecho, justamente iba a escribir un artículo para Línea Ciudadana, me ganó el tiempo porque entre el trabajo, las tareas y pues escribir mi artículo de Línea Ciudadana me ganó el tiempo, pero sí, iba a haber 4 casillas, 4 urnas digitales en Pachuca. No se conocían las ubicaciones porque pues obviamente hay cosas que no te va a dar a conocer el INE. Sí había un reglamento, iba a estar por el Instituto de Jalisco, o sea, se iba a usar el reglamento del Instituto de Jalisco. Aparte de las urnas electrónicas, esas actas de votos se podían imprimir para que hubiera como un respaldo iba a ser una pantalla táctil de 14 pulgadas y iba a tener un sistema seguro, o sea, iba a estar en un sistema blindado. No sé si alguien tuvo la oportunidad de leer el artículo de las elecciones en Estados Unidos, iba a tener un sistema muy parecido al que tienen en Estados Unidos. Y iba a haber en Hidalgo, iba a haber 18, 4 iban a estar en Hidalgo, no conocía las ubicaciones, y en Coahuila me parece que iban a haber 10. Las tendencias, además del COVID, en salud, cambiaron mucho, cómo vemos las cosas, cómo vemos las elecciones, cómo ahora necesitábamos medidas de protección para esa situación. Ahora que Pfizer y Moderna
Moderna ya tienen resultados positivos, uno con 90% de efectividad y otro con 94.5%. ¿Crees que cambie algo aquí al 21 o que sigamos en una, o sea, el cómo llevar a cabo las elecciones? ¿Crees que cambie algo o que, digamos, entremos en esa línea de no, tenemos que seguir, aunque ya exista una vacuna, aunque ya existan esas cosas? ¿Tú qué crees que va a pasar? Pues yo creo que a pesar de que ya se está haciendo la tercera fase de la vacuna, tendremos que seguir manteniendo nuestros cuidados porque desgraciadamente uno nunca va a saber en dónde nos vamos a poder contagiar o dónde se va a sufrir un contagio. Hay personas que se han quedado en su casa y desafortunadamente han salido infectadas. O sea, no hay una certeza de cómo se infectan, pero el virus ha entrado hasta su domicilio. Entonces yo creo que aunque la vacuna exista, hay que seguir manteniendo las medidas de prevención que venimos teniendo hasta ahora, ¿no? Que han podido resultar hasta cierto punto, pero hay gente que no las ha respetado y desgraciadamente hemos tenido muchos muertos. Claro, de hecho, pues tenemos candidatos que incluso ganaron las elecciones Sí. y vencieron. Esa situación también va a ser muy complicada en los aspectos políticos porque, pues oye, no sé qué tantos vacíos legales incluso puede haber. Oye, es que además también el suplente y luego el candidato, entonces es complicado. Gaby, me encantaría seguir platicando contigo, ya llevamos un buen rato y estos videos tienen que ser cortos, así que Yo lo sé. vamos a dar por terminado. Gaby, ¿algunas últimas palabras que nos quieras decir? Pues agradecerte el espacio que me estás dando en una entrevista para Línea Ciudadana. Te agradezco que me hayas invitado a colaborar con ustedes y espero que pues sigamos teniendo un éxito que hasta este momento tenemos y te agradezco mucho una vez más el que me hayas podido invitar a este proyecto y formar parte de él. Muy bien, muchas gracias, Gaby, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por asistir a Línea Ciudadana.